Bienvenidos al podcast de Naticum, esto es Muy de Abogados. El día de hoy nos acompaña el doctor Gerardo Centeno Canto. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con una especialización en Derecho Fiscal por la misma Casa de Estudios. Estudió la maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Mayap, donde también realizó sus estudios doctorales. Es doctorando en Anticorrupción y Sistemas Jurídicos por el Centro de Estudios y Posgrados. Se ha desempeñado como director jurídico regional del organismo Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua. Fue juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del municipio de Mérida. Actualmente es miembro ordinario del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Es autor de diversas publicaciones en la misma materia, catedrático y conferencista a nivel nacional e internacional y abogado postulante en materia contenciosa administrativa. Doctor Centeno, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación y sobre todo muchísimas gracias por abordar el tema que vamos a ver el día de hoy, que en lo particular y en lo personal es un tema que a mí me apasiona mucho, sé que a usted también le apasiona de sobremanera, pero además me gusta la forma en la que lo vamos a abordar, el nivel de tecnicidad con el que se va a abordar este tema, que es el acto administrativo, pero visto desde un contexto contemporáneo. Y me gustaría, antes de preguntarle su propia definición o que empecemos con la introducción a la definición del acto administrativo, para la gente que nos escucha, el acto administrativo visto desde la manera más simple, desde la manera más llana, desde la manera más pura, pues es la exteriorización de la voluntad de la administración pública, que debe tener ciertos requisitos, que tiene ciertas finalidades, que viene acompañado de ciertos valores, pero el mundo ha cambiado, el contexto jurídico ha cambiado y yo creo que el acto administrativo lo debemos de entender de otra forma. Y precisamente por eso titula usted el acto administrativo en un contexto contemporáneo. Le pregunto, ¿qué o en dónde encontramos este acto administrativo en nuestro contexto jurídico actual? Bien, pues primero que nada, agradecer la oportunidad de poder dialogar en este espacio acerca de este tema que, pues para mí es, ¿cómo decirlo? Es una señal histórica en el sentido de que, pues, el acto administrativo ha acompañado el desarrollo del derecho administrativo, pues, de tiempo atrás, ¿no? Entonces, agradezco mucho, Michelle, te agradezco mucho la oportunidad al doctor García Guante de poder platicar, de darnos la oportunidad de platicar de estos temas. Sí, fíjate que el acto administrativo para poder dialogarlo, para poder comprenderlo en su actualidad, pues yo creo que tiene que ir un poco más allá de lo propiamente jurídico, ¿sí? Tiene un aspecto democrático en el sentido de que cuando tú dices, oye, es la exteriorización de una voluntad, bueno, eso ya hoy por hoy debe tener ciertos matices. ¿Por qué? Porque te da nota o te advierte de la calidad de la relación que hay entre las autoridades y los ciudadanos, ¿no? Es decir, a fin de cuentas, la autoridad tiene que expresar su decisión a través de un acto administrativo. Entonces, la calidad, eh, el sentido, el contenido, el alcance del acto, cómo se está construido ese acto administrativo, pues te permite, más allá de los defectos jurídicos que pueda tener, nulidades que puedan atribuírsele, pues te da una cierta nota de cómo se está dando la relación entre las autoridades y los ciudadanos, pues en un cierto contexto, ¿no? Es una declaración unilateral de voluntad que expresa una autoridad, pues con el afán de construir, de revisar, de ejecutar, de operar eh, una decisión de autoridad. Tiene ciertas características, goza de unas ciertas prerrogativas, diríamos, la presunción de legalidad, se presumen legales, tienen un carácter ejecutivo, tienen un carácter directo, inmediato, etcétera, que tradicionalmente
lo han caracterizado como piedra angular en el estudio del derecho administrativo. Sin embargo, pues al día de hoy, pues ya no podemos quedarnos o encerrarnos en esa definición. Cuando estudiamos acto administrativo, pues inmediatamente lo concatenamos con los procedimientos administrativos. Hoy el acto administrativo, si no se recompone, si no se remodela o lo entendemos de otra manera, se erosiona en el sentido de que lo que está importando más hoy en día son los procedimientos administrativos, el cómo se construye esa decisión. Entonces, y no la decisión en sí misma. Y no la decisión en sí misma. Ahora, nos dices, ya no podemos atender estrictamente jurídico el estudio del acto administrativo. Esto quiere decir que la relación entre el gobernado y las autoridades ya no la debemos de ver tampoco como una relación estrictamente jurídica. Es correcto, sí. A fin de cuentas, quienes nos formamos con una cierta perspectiva de derecho, pues de entrada lo analizamos así. Sin embargo, si vamos un poco más allá, nos damos cuenta de que el acto administrativo te permite comprender toda una relación de administración pública para con los ciudadanos. Una pregunta que a mí me gusta hacerle a las personas que entrevistamos es conocer el marco jurídico actual que tenemos. En tu opinión, el marco jurídico actual, vamos a hablar del federal porque si no tendríamos que entrar propiamente ya detalles en entidades administrativas, pero a nivel federal, el marco jurídico que tenemos es suficiente, es bueno, dota de un vehículo jurídico correcto a las autoridades para emitir su acto y tener una buena relación con los gobernados. Ya es insuficiente. Ya es insuficiente, y no solo en el plano federal, también a nivel estatal, a nivel municipal. Claro. Sí, ha sucedido que aquella buena intención que apareció en 1992, 1994, con la publicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues se perdió. Se perdió porque al trasladarse a las entidades federativas y a los municipios, pues se desvirtuó aquella supuesta unidad normativa que se pretendía. Nada más para aclarar un poco a la gente que nos escucha, para desmenuzarlo. Esta ley lo que pretendía era hacer una ley que unifique la forma y el proceso en el que todas las autoridades federales iban a emitir los actos jurídicos, y el objetivo era llevarlo a las legislaciones estatales para que homologuemos y haya no un solo proceso, sino una sola forma de que las autoridades vayan emitiendo sus actos administrativos. Ese esfuerzo que inició con la publicación de la ley en 1992 no permeó. O sea, el día de hoy lo que nos dice es ya no es suficiente, ya no tiene esa fuerza o está muy limitada la norma para lo que hoy en día son los procesos administrativos que tienen las autoridades. Sí, se perdió en el camino, se fue erosionando, se fue diluyendo. Las propuestas brillantes que se le atribuían, por ejemplo, a la existencia de un solo recurso administrativo, pues hoy en día resulta insuficientes porque ese modelo nació, a mi juicio, con ciertos sesgos procesalistas. ¿A qué me refiero? Se privilegió y se privilegia mucho el procedimiento seguido en forma de juicio, ¿sí? Que es lo que tenemos prácticamente el día de hoy. Sí. Todos nuestros recursos y medios de defensa se siguen en forma de juicio. Y ese esquema lo tratan de trasladar a todo tipo de procedimiento, y eso es imposible. ¿Sí? Está muy bien para la defensa, las formalidades esenciales del procedimiento, una audiencia, defensa, por supuesto, el aspecto garantista, es innegable el valor. Sin embargo, no, en derecho administrativo no todo es audiencia y defensa, hay otros principios, celeridad, prontitud, etcétera, etcétera, ¿no? Eficacia. Entonces, cuando se le pretende aparejar o se pretende, mejor dicho, asimilar ese tipo o todo tipo de procedimientos al modelo seguido en forma de juicio, pues se desvirtúa el amplísimo espectro de procedimientos que se manejan en administración pública.
puedo afirmar que hay muchos procedimientos en los que no importa la audiencia y la defensa. Claro. ¿Sí? El ciudadano lo que quiere es dame lo que te pedí y párale de contar, ¿no? O sea, no requiero que se respeten ciertas garantías, no me resulta muy relevante que se observen ciertos derechos. Yo lo que quiero es aquello que estoy pidiendo y que me lo des a la voz de ya, ¿no? Pronto. Y esto viene relacionado en la exposición. Tienes un tema donde hablas de que existen derechos fundamentales que se ven tensionados por el acto administrativo en el contexto jurídico actual. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales que están encontrando barreras o no pueden desarrollarse dentro de este acto administrativo? Son algunos, pero digo, es muy interesante hablar de nuestro sagrado e histórico principio de legalidad. Mejor dicho, del entendimiento que le hemos dado al principio de legalidad. En un marco jurídico nacional, social, de administración pública marcado por temas de corrupción, pues evidentemente la actuación de las autoridades tiene que sujetarse con mayor cercanía a la letra de la ley. No hay confianza, ¿sí? Pero esto redunda en que esas autoridades, o que se pierda la confianza en las autoridades, y que esas autoridades dejen de ser proactivas, dejen de ser creativas, ¿sí? Eficaces, porque cumplen simplemente con ajustarse a la letra de una ley que puede resultar obsoleta. Ya puede ser anquilosada, ya tener mucho tiempo que se legisló y ya no responder a una situación actual. Lo ideal sería alejar un poco el principio de legalidad de la actuación de las autoridades, dejándoles un rango, como sí existe, a través de los espacios de discreción. Obvio, esto está condicionado hoy en día, insisto, por los temas de corrupción. Entonces, si estoy entendiendo que me está encantando esta parte, deberíamos de reinterpretar el principio de legalidad en materia administrativa, que rezaba el que las autoridades solo pueden hacer lo que la norma les permite, para que en vez de ponerles el caminito de solo puedes hacer esto, darles un espacio de acción, darles un marco jurídico, pero rodeado de valores. Es decir, puedes hacer lo que tú consideres siempre y cuando estés dentro de este principio y este principio, para que no tenga que seguir el mismo caminito, el mismo derrotero, sino que tenga una libertad de actuación, pero esa libertad de actuación, por supuesto, en especial cuando no hay confianza, que hay que decir en nuestro panorama jurídico actual, tiene que estar rodeado de estos valores y de estos principios. Sí, ayer, antier, leía yo un librito que escribió el exministro Cosío, donde decía que tenemos una abundante normatividad. Él lo decía pues con sentido amplio, ¿no? en todas las materias. Él refería que, por ejemplo, los tratados internacionales han venido a enriquecer la comprensión que nuestro marco doméstico tiene. Y aseguraba él que a fin de cuentas de lo que seguimos padeciendo es de esa voluntad de poder concretar lo dispuesto en las normas, algo que ya sabemos, nada más que él lo dice pues, de manera muy puntual. Y esto es cierto. En alguna ocasión fui a dar una charla a Cancún, esta es una anécdota que siempre platico, y veía yo que en el reglamento de actos y procedimientos de Cancún, Benito Juárez decía que cuando existe alguna discrepancia entre autoridad y ciudadano, pues la decisión se hará en favor del ciudadano sin perder de vista al interés de la administración pública. Y yo me sorprendía, bueno, y el principio pro persona, ¿dónde quedó? Pero más me sorprendió cuando llegó a Mérida, abro el reglamento de actos de acá y dice, con otras palabras, exactamente lo mismo. Entonces, a eso me refiero cuando la calidad normativa queda rebasada. Si a eso le sumamos que desgraciadamente el desarrollo del derecho administrativo se ha ralentizado, se ha frenado, pues entonces estamos construyendo derecho administrativo a través de las decisiones jurisprudenciales y la administración pública
la administración de una ciudad tan compleja, por ejemplo, como lo está ya haciendo Mérida, pues no puede esperar a una decisión jurisdiccional que sabemos lleva su tiempo, ¿no? Hablando, me voy a tomar este tema donde hablas que, poniendo como ejemplo la ciudad de Mérida, que ya es una ciudad compleja, vamos a decirlo en esas palabras, y que requiere de una infraestructura pública ya de cierto nivel. A mí siempre me gusta decirle a las personas, Yucatán es un estado chico, nos encontramos creo que en el número 26 de entidades federativas, pero Mérida es una ciudad grande. Mérida está entre las primeras 15 ciudades más pobladas de este país, lo que hace complejo. Tendríamos que tener un gobierno municipal superior a un gobierno estatal si lo quisiéramos ver desde un modelo burocrático. Pero me encantaría tocar el tema de el modelo burocrático, porque es la parte que va a exteriorizar su voluntad. Es el operador normativo de este principio de legalidad. Al final del día, los funcionarios públicos activos con un nombramiento vigente son los que están tomando las decisiones, llevándolo a la teoría, exteriorizando esa voluntad. Hay que cambiar la forma en la que integramos nuestros organismos públicos, hay que cambiar nuestras leyes orgánicas primero y luego las axiológicas para dar esas libertades, ese valor. ¿Cómo deberíamos empezar a mover el marco normativo? ¿Es más un tema orgánico o es más un tema dogmático? Los modelos burocráticos de administración pública tienen un cierto valor, tienen un esquema donde alguien manda y todos los demás cumplen u obedecen, ¿no? Eso tiene la virtud de que hay una certidumbre, una verticalidad en el que manda y ordena, sabe que todos los demás, que sus instrucciones se van a cumplir de cierta manera de un determinado modo, del modo querido, ¿no? Del modo que expresado a través de una voluntad. Sin embargo, si desde la perspectiva política hablamos ya de tiempo atrás de modelos de gobernanza, pues esto necesariamente incorpora la participación ciudadana. ¿Sí? Por supuesto. Si en jurisprudencia hemos definido que el Estado mexicano adoptó tiempo atrás un modelo de Estado regulador, bueno, pues entonces la ciudadanía, dicho esto en sentido muy amplio, pues tiene un papel o debe tener un papel mucho más proactivo. Es decir, aquella unilateralidad burocrática pues ya se diluyó. Aparentemente o probablemente no lo estemos viendo, pero ya se diluyó. Y esto lo vemos, lo que platicábamos antes de entrar a esta charla, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en los temas condominales, por ejemplo, que es un régimen en el cual el Estado le dice a un cierto número de personas, pues ustedes autorregúlense y yo acá los veo desde lejitos y si hay algún problema, pues me hablan, ¿no? Pero entonces eso es darle a la ciudadanía un cierto empoderamiento. Y ejemplos como ese hay muchos otros, ¿no? El famoso dejar hacer, dejar pasar. Un Entonces, Estado pequeño, regulador y supervisor de que se cumpla la norma. Hoy, se quiera o no, nos movemos en modelos postburocráticos de administración pública. ¿Sí? El Estado, yo siempre hablo en plural, las administraciones públicas, porque cuando hablamos la administración pública estamos pensando que es uno. Y Yucatán, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de que existen administraciones públicas con mucha diversidad en su institucionalidad, en su normatividad, con debilidades. Hay una gran asimetría. Entonces, cuando decimos la administración pública, pues en esa abstracción, pues ya le perdemos el verdadero, las diferencias que realmente existen, ¿no? Me gustaría tocar un tema que nos lo expliques, porque en tu tesis, en lo que propones, nos dices que el acto administrativo tiene una univocidad. ¿Nos puedes explicar a qué te refieres? Ok, le perdemos conceptualmente esa posibilidad conceptual, insisto, de comprender las diversas figuras del derecho administrativo. Las utilizamos de una manera indiferenciada, lo que no suma y sí resta a la comprensión de las herramientas jurídicas propias de la materia.
Por ejemplo, no distinguimos entre un permiso, entre una autorización. ¿Sí? En uno de mis libros hablo acerca de las criaturas olvidadas del derecho administrativo, ¿no? El ciudadano y las propias autoridades se quejan de que no existen herramientas para administrar una ciudad, pero nosotros mismos nos hemos ido encargando de vulgarizar ciertas figuras de derecho administrativo. ¿Cómo cuál? ¿Cuál es la diferencia entre un permiso y una autorización? ¿Cuál es la diferencia entre un Una permiso y licencia. una licencia? ¿Sí? Un programa, un PDU, Pero un programa. eso se ha perdido porque el burócrata no le da la importancia, el ciudadano lo considera irrelevante o la norma no lo distingue. Por la univocidad. Le damos un entendimiento indiferenciado. Creemos que ya lo comprendemos. En el tema de mercados, por ejemplo, te vendo mi mesa, dicen en los municipios. Y no es te vendo mi mesa, o sea, hay una concesión o debe haber una concesión detrás de esa situación. Los programas de desarrollo urbano son reglamentos, son actos administrativos de carácter general. Fíjate, aquí actualmente el acto administrativo que está cobrando mayor importancia son los actos administrativos de carácter general. Ya no tanto, más que por su número, los actos administrativos personalizados, dirigidos, individuales. Hoy están subiendo a la palestra los actos administrativos de carácter general. ¿De qué te da noticia esto? De que hay una mayor actividad por parte de grupos de interés de la sociedad en que ciertas situaciones sean solventadas, atendidas de una manera más pronta, sin esperar al tradicional insumo normativo legislado de la ley, que muchas veces, sobre todo en este mundo más complejo, ¿no?, más vertiginoso, le gana a las situaciones que deben ser resueltas, perdón. Es muy interesante porque yo coincido, hemos tratado con desdén incluso, en especial en el ámbito municipal. Creo que el ámbito municipal y el ámbito estatal también pudiesen ser buen ejemplo. A lo mejor en el ámbito federal lo que se hace, los trámites, igual por los recursos, la norma jurídica suele ser un poco más técnica, pasa por un proceso legislativo más nutrido. Luego no siempre tenemos a los mejores elementos a nivel cabildos y a nivel congresos de los estados, lo que también produce normas pues más difíciles de interpretar o que generen estos espacios de olvido. Algo en lo que yo siempre he creído, tuve la oportunidad en algún momento de trabajar en administraciones públicas, municipal y estatal, y la realidad es que el derecho administrativo yo le llamo transversal. Es decir, el derecho administrativo o el estudio de los actos administrativos suelen ser transversales. No podemos entender que haya un funcionario en una oficina que decida todo. Necesita rodearse de otros equipos de trabajo, de otros expertos no jurídicos. Decíamos, el acto administrativo no lo debemos ya abordar sobre un tema jurídico. Normalmente lo que está resolviendo no es jurídico, solo que lo expresa a través de un procedimiento administrativo. Pero esa transversalidad, me gusta cómo le llamas parcelas. Dices, se involucran otras parcelas. ¿Cuáles son estas otras ramas? ¿Cuáles son estas otras disciplinas que están interactuando con el derecho administrativo en el momento de aplicar y estudiar el acto administrativo? En un cierto momento histórico, el derecho administrativo dejó de ser co-creador de conocimientos, ¿sí? Co-creador de herramientas para el análisis. Esto se conoció como la huida del derecho administrativo, como película de Hollywood, ¿no? Luego viene el retorno del derecho administrativo. Cuando regresa el derecho administrativo, pues viene una consecuencia es que venga armado con las herramientas de otras disciplinas jurídicas, ¿sí? Y con la fórmula puedes aplicar principios y normas de otras disciplinas jurídicas siempre y cuando no contravenga la naturaleza del derecho administrativo. Y esto lo encontramos siempre al principio de muchas leyes administrativas, ¿no? O sea, tienes que tener ese cuidado, los matices y modulaciones, la fórmula española esa. Entonces, dices,
o digo yo, hay sensibilidades que deben ser reconocidas. Tú no puedes litigar derecho administrativo como litigas derecho civil o como litigas derecho penal, ¿sí? Hoy en día tenemos la colisión, no el enfrentamiento, la colisión entre derecho penal y derecho administrativo para formar el derecho disciplinario, ¿sí? Es un lugar común ya decir, oye, el derecho administrativo se está transformando. Oye, ¿y qué hacemos mientras? No nos damos cuenta, pero estamos siendo constructivistas, estamos construyendo derecho administrativo al paso, a través de la jurisprudencia, a través de la teoría, ¿sí? A través del diálogo. ¿Cuándo íbamos a pensar que el derecho administrativo y derecho penal se tendrían que tomar de la mano para resolver una problemática social lacerante como es la corrupción? Pero eso está dando lugar a muchas aristas que todavía no han sido expuestas. Por ejemplo, la relación de verticalidad a la que antes nos referimos provocaba que las resoluciones administrativas de sanción, por ejemplo, no incorporaran un tema de culpabilidad. A pesar de que, por ejemplo, en la ley de procedimiento administrativo te dice, para fundar y motivar tu resolución, tu autoridad tienes que establecer allá la intencionalidad en el acto, en los hechos. Bueno, pues hoy en día hay que bajar o hay que atraer hacia el análisis esos temas en los que el derecho penal, pues sí tiene ya una experiencia de larga data, ¿no? Cosa que no ha ocurrido del mismo modo ni por mucho en el derecho administrativo. Eso le pega al acto administrativo. Eso le pega al acto administrativo, ¿sí? Se dejó de generar conocimiento en el derecho administrativo. Y aquí vuelvo de nueva cuenta a ese concepto de asimetrías. Hay administraciones públicas cuyas debilidades institucionales y normativas pues son patentes. ¿Cómo avanzar con ellos cuando la vanguardia ya habla de inteligencia aplicada en el derecho, ¿sí? El metaverso en el derecho y otro tipo de elementos de vanguardia que no van a detenerse a esperar a las comunidades y a las instituciones que se quedan a la saga, ¿no? Retomando este tema, me gustó mucho cómo lo explicas hollywoodescamente, la huida del derecho administrativo y el retorno del derecho administrativo. Este derecho administrativo moderno, este derecho administrativo contemporáneo, ya no puede utilizar solo las herramientas que le da su propio contexto jurídico para resolver. Necesita venir recargado, necesita venir acompañado de otras disciplinas, que es a lo que tú le denominas las parcelas jurídicas, para poder emitir de manera adecuada y cumplir verdaderamente con las finalidades del acto administrativo. Ponías claramente el ejemplo penal. Retomando este tema penal, pues necesita el derecho administrativo de principios penales, decías, agarrarse de la mano, para poder resolver temas de responsabilidades de los servidores públicos, que está vinculado a los temas anticorrupción. Pero seguramente nos puedes dar otro ejemplo de donde el derecho administrativo, para poder emitir su acto y que el acto tenga la finalidad que se desea y que sea de una manera correcta, que necesite de otras disciplinas para poder llevarlo a cabo. En materia ambiental, por ejemplo, flota en el ambiente, voy a utilizar una abstracción, flota en el foro jurídico el interés por el cuidado del medio ambiente. Claro. Entonces, toda decisión, vamos a decir en este caso jurisdiccional, va permeada del cuidado por el medio ambiente, ¿sí? Sancionar o iniciar procedimientos solo con base en indicios, ¿sí? Desde una perspectiva penal, pues pudiera cuestionarse o pudiera preocupar. Claro, no sería suficiente. Pero la tendencia administrativa dentro de la cual me permito incorporar el tema ambiental, te dice, oye, es que la preocupación, el interés general hoy pasa por el hecho de que alguien tiene que cuidar el medio ambiente. Entonces, una respuesta del derecho administrativo es esa, ¿sí? Darle un cierto privilegio, una cierta ventaja para que esto pueda ocurrir, ¿no? Y hay que decirlo, si vamos a tomar una decisión jurídica en materia administrativa, medioambiental, el abogado no es experto en materia medioambiental, necesita venir acompañado de otras disciplinas
o el abogado administrativo no es necesariamente experto en derecho ambiental y tiene que venir acompañado de otra disciplina para poder informar, estudiar y resolver la situación. Y esas parcelas o sensibilidades, como yo también le llamo, encuentran otro ejemplo, por ejemplo, en la materia fiscal. Esto que acabamos de decir del derecho ambiental no lo pudiéramos predicar del derecho fiscal, por ejemplo. En el reglamento de lo contencioso del municipio de Mérida, por ejemplo, dice que tú puedes llevar a la conciliación un cierto número de temas, de tópicos, pero en materia fiscal está excluido. Entonces, ahí tienes una diferencia en la sensibilidad, en el tratamiento, a pesar de que, en términos generales, todo es una gran materia administrativa, de administración pública. Entonces, eso es lo que me ha servido a mí para distinguir en el plano teórico, pero también en el plano práctico, que dentro de las diversas materias que el derecho administrativo ha incorporado, muchas plantean una sensibilidad particular que hay que reconocer, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que durante mucho tiempo era fácil decir que el derecho civil, el derecho procesal civil, era supletorio del derecho administrativo. ¿Cuál fue el efecto nefasto de esto? Que hay una civilización del derecho administrativo. Y hoy entendemos que eso no puede ser. Por ejemplo, la caducidad en el procedimiento, en lo civil, en los procedimientos civiles, duran 6 meses. ¿Por qué? Porque pues la idea es mantener las acciones deducidas en juicio, ¿no? Pero la caducidad, ¿por qué la caducidad en materia administrativa es más rápida? Bueno, porque las características del derecho administrativo lo suponen pronto, ágil, expedito. O sea, en 3 meses y caduca, ¿no? Entonces, porque hay una diferencia en los plazos, ¿no? Correcto. Hablábamos hace rato de esa verticalidad en la administración pública, que creo que todos la entendemos como los organigramas nos lo pintan, esa verticalidad de ponerle nombres de director, subdirector, jefe, líder de proyecto. Los tramos de control. Los tramos de control. Dices, esa verticalidad se está erosionando. Y ahora incluso el ciudadano, que es el destinatario del acto administrativo, tiene o puede tener relevancia dentro del procedimiento de emisión de su acto administrativo. Hacia ahí debe ir la tendencia. Y cuando pregunto la tendencia, hacia ahí debe regular la norma, es decir, la norma debe regular instrumentos y vehículos jurídicos para que el ciudadano destinatario del acto administrativo pueda participar en él. Tiene que haber una gradualidad. Esto presenta un amplio espectro. El modelo que no termina por abandonarnos solo distingue blanco y negro y no los grises. Cuando que el propio derecho, y no solo el derecho administrativo, te ofrece una serie de herramientas que tanto sociedad como autoridades estamos desperdiciando. Ejemplo, los medios alternativos de solución de conflictos. No terminamos por captar los beneficios. Por abrazarlos, por usarlos, por explotarlos. Preferimos un muy buen pleito, seguimos prefiriendo un muy buen pleito. Y aquí me gustaría, no quiero hacer, ya me han regañado por decir culpables y responsables, pero ¿esto a qué se debe? Voy a quitarle los adjetivos. ¿Es porque nosotros, abogados, no hemos sabido transmitirle al cliente el beneficio que le va a dar resolverlo de una forma alternativa? ¿O porque de plano lo que hay que generar es conciencia en el empresario o en el destinatario final de la norma porque él nos dice, no, a mí no me traigas eso, a mí tráeme la sentencia, a mí tráeme mi nulidad, claro. No me traigas algo alternativo? Es decir, es culpa, no quiero decir culpas, pero es responsabilidad del abogado que no lo sabe transmitir, del cliente que no lo sabe o que no lo comprende, o de la misma norma que no establece un mecanismo que termine de convencer a las partes. Es una cultura jurídica. ¿Sí? Si a alguien le podemos atribuir o en algo podemos englobar esta situación, es la cultura jurídica prevaleciente. Y forma parte también de las sensibilidades que platicamos anteriormente. ¿Sí? Pues en derecho mercantil no vas a ir con tu cliente a decir, oiga, fíjese, no
no logré recuperar, pero ¿cómo crees? Resolvimos un tema social, ¿no? A diferencia de la justicia de derecho administrativo que va muy emparentada, muy de la mano con el cometido público de administración, que es por antonomasia un derecho de justicia distributiva y un derecho que busca satisfacer primordialmente un interés general, ¿no? Entonces, la responsabilidad forma una cultura jurídica educada por un modelo de derecho que debemos superar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digo, es ya lugar común decir, oye, en 2011 todo cambió. No, no todo cambió. O sea, tenemos que seguir construyendo y hemos logrado incorporar y hacer comprender que el derecho no es solo la letra de la ley, sino que es una ciencia, como dice Dilthey, ¿no? Es una ciencia del espíritu que exige una cierta lógica, pero también una comprensión. Tenemos que comprender los problemas para solucionarlos. Y hoy en día cuesta mucho todavía comprender que debemos pugnar por la solución, ¿sí? Quiero pensar entonces que ves con buenos ojos el nuevo procedimiento, los nuevos mecanismos alternos de solución de controversias en la nueva ley que se publicó recientemente, donde se incluye una mediación en materia administrativa. Ya tuvimos un ejemplo en materia fiscal con la llegada de los acuerdos conclusivos, donde iban la definición que la propia Procuraduría de la Defensa del Contribuyente le da a los acuerdos conclusivos, dice que es el medio alternativo de solución de controversias en materia fiscal. Por eso está exceptuado en las demás leyes, para que únicamente utilicemos ese. Sin embargo, con el paso del tiempo, las autoridades o el legislador federal ha disminuido a ese acuerdo conclusivo. Yo sé que esta es una pregunta de perspectiva, no podemos saber qué va a pasar, pero en tu opinión, ¿le va a pasar lo mismo a esta mediación en materia administrativa? ¿Crees que va a tener con el texto como se publicó, con la herramienta como nos la dieron, vamos a poder trabajar, vamos a poder construir, o en 4 o 5 años nos podemos volver a sentar a platicar y vamos a decir el legislador federal ya está disminuyendo la mediación administrativa como lo está haciendo en los acuerdos conclusivos? Sí, es que pones el dedo sobre la llaga, sobre la tensión en la relación entre autoridades y ciudadano. Creada una institución, en este caso los acuerdos conclusivos, el allanamiento pudiera ser otro, en materia ambiental, que el ciudadano reconozca que incurrió en una infracción y eso solvente el procedimiento o lo termine anticipadamente. Todas esas instituciones técnicas o figuras jurídicas, una vez que surgen a la vida, empieza un proceso, entran inmediatamente en un proceso de tensión. Por parte de la autoridad, tratar, como dicen los muchachos ahora, ¿no?, de bajarle 2 rayitas en su favor. Y el ciudadano por magnificar un derecho, por hacerlo muy garantístico. Es la tensión permanente y es la lucha permanente en este tipo de situaciones. ¿Qué va a pasar de aquí a 5 años? No lo sé, porque precisamente esa tensión, el desarrollo de esa tensión es indicativo de cómo evoluciona una herramienta. Yo me acuerdo mucho de la miscelánea fiscal. Cuando surgió la miscelánea fiscal o se pensaba, o por lo menos había una percepción de que no podía contener obligaciones, sino el modo de ejercer, de facilitar derechos de los contribuyentes. ¿Qué es lo que pasó hoy la miscelánea fiscal? Al paso del tiempo, ¿no? Pasa lo mismo en materia bancaria, donde una circular bancaria puede tener más impacto en el usuario que la propia norma. ¿Cómo entendíamos desde derecho administrativo la circular hacia el interior de las... Eran comunicaciones internas, ¿sí? Y hoy hay jurisprudencia que dice, bueno, sí puede contener obligaciones siempre y cuando no rebase. Entonces, al paso del tiempo fue cambiando su perspectiva, fue cambiando su naturaleza, ¿no? Pues yo creo que hay que poner el ojo en estudio para ver cómo se desarrolla la herramienta. Yo en lo personal he realizado varios acuerdos conclusivos, incluso al día de hoy tenemos abiertos varios acuerdos conclusivos, y la realidad es que nos hemos topado con que la norma cada vez nos hace menos práctico el ir al acuerdo. Pareciera que nos orillan a no utilizarlo.
Bueno, en ciertos casos literalmente lo prohibieron en ciertos aspectos, pero hay menos plazo para realizarlo, el tiempo que puede durar está acotado, los efectos y consecuencias que tiene ya no son los mismos de antes. Entonces, a mí me preocupa un poco que se establecen estas herramientas jurídicas que pueden ser positivas, que le podemos transmitir al cliente, oye, en vez de llegar a una sentencia, en vez de irnos a un contencioso, utilicemos esta nueva mediación para resolver el conflicto, pero si la tensión, si la autoridad no le gusta, pues entonces vamos a empezar a utilizarlo menos y regresamos a los caminos tradicionales con las interpretaciones tradicionales y nos vuelve a pasar lo mismo. Tenemos un retroceso en el avance de nuestra ciencia. Sí, es un punto neurálgico. Vuelvo a la materia ambiental. Por ejemplo, en ese afán de protección del medio ambiente, hay jurisprudencia que incluso dice, no importa que la autoridad se tarde muchísimo. ¿Por qué? Porque debe privilegiarse el cuidado del medio ambiente. Y hay temas o procedimientos que tienen 1 año y medio, 2 años, cuando el propio acuerdo de Escazú dice, oye, los procedimientos deben ser ágiles en protección del medio ambiente. Entonces, pusiste el dedo sobre la llaga y sobre el punto neurálgico, es una tensión permanente. Surgida la figura, legislada la figura, empieza ese proceso de tensión hacia un lado, hacia el otro, ¿no? Entonces, estamos en un proceso constructivo. ¿Cuál debe ser el rol del derecho administrativo, del acto administrativo en situaciones como las que estamos platicando? Yo pienso que la respuesta es ser constructivista. Tenemos que construir al paso. Y ahí fíjate que la obligación es de quienes hacemos teoría de derecho administrativo y de quienes practicamos derecho administrativo. Porque en julio del año pasado, el Congreso del Estado, por ejemplo, subió a la Constitución de Yucatán, la segunda a nivel república, el derecho a la buena administración pública, que es un derecho que proviene de la Carta Iberoamericana del Derecho a la Buena Administración Pública. Suena muy bonito y tú la lees y está fabulosa, pero pues es una herramienta que necesita ser necesita ser problematizada. Instrumentada. Instrumentada. O sea, el litigante tiene la obligación, ¿sí?, de problematizarla para que funcione, porque es muy amplia. Sí, no todo es voluntad de las autoridades. Claro. También nosotros tenemos nuestra parte en estudiarlo y proponerlo. El derecho a la buena administración pública coloca al ciudadano como eje central del desarrollo de la propia administración pública. Entonces, pero pues puesto en la Constitución, digo, se ve muy bien, pero hay que problematizarlo, hay que aterrizarlo y hay que litigarlo para llevarlo al plano práctico. Para su eficacia, para su efectividad, ¿no? Doctor, déjeme terminar con una pregunta o con el último tema que quiero abordar hablamos del derecho administrativo contemporáneo o en este contexto contemporáneo, pero nuestros ejemplos, y porque aquí vivimos y porque aquí estudiamos, pues están acotados a México, ¿no? Digamos el acto administrativo en México. En otras partes del mundo, y cuando me refiero en otras partes del mundo, comparables con nosotros, geográficamente comparables o económicamente comparables, este acto administrativo mexicano es muy distinto a los demás. Esto pasa en otras partes del mundo, estas problemáticas, estas tensiones axiológicas también sean en otras partes del mundo. Es un tema mexicano. Hay un modelo que, digamos, deberíamos estar volteando a ver lo que hace tal país de cómo desarrolló jurídicamente el acto administrativo y hacia dónde lo está encaminando. Bueno, la influencia teórica de Sanovini, que es el que diseñó la definición que ha sido muy exitosa de acto administrativo, no fincada en la voluntariedad de las autoridades, pues con algunos cambios o con algunos matices, pues todavía sigue siendo aplicada en la realidad práctica de los diversos sistemas jurídicos. Pero esta figura ha trascendido al ámbito internacional. Te comentaba yo el tema en los aspectos deportivos, ¿no? En el aspecto deportivo vemos que, por ejemplo, la FIFA o la WADA sancionan a ciudadanos, a deportistas de diversos países y los gobiernos no meten la mano ante esa sanción. Es decir, estamos hablando de un derecho administrativo globalizado. Globalizado.
como no hay referencias próximas en el ambiente no supranacional, internacional, ¿sí? Lo que está pasando es que se está trascendiendo esos modelos, ¿sí?, hacia el ámbito internacional. Por lo tanto, hay que generar medios de defensa. Existen medios de defensa que se asemejan mucho a lo que tenemos en México. Podemos decir que para Iberoamérica, con la excepción y la vanguardia que representa la Unión Europea, el modelo de acto administrativo sigue siendo el mismo, ¿no? Hay voces que... ¿Y las tendencias? Porque entiendo que el acto es el mismo. Claro, existen tendencias, por utilizar tu idea, del derecho administrativo de la luz roja, derecho administrativo de la luz verde. ¿Qué significa esto? El derecho administrativo de la luz roja es un derecho administrativo garantista que se preocupa más por las garantías, por la protección de los derechos, etc. Y hoy, pues, se nos aparece un derecho administrativo de la luz verde. Es un derecho administrativo pensado para afrontar la incertidumbre de las sociedades actuales. Y como decía también hace rato, Yucatán es un magnífico laboratorio para esto, porque dentro de nuestra geografía se presentan asimetrías sociales. No podemos avanzar hacia una cierta tendencia globalizadora, que tampoco por otra parte la podemos evitar, cuando que nuestras comunidades, nuestros municipios presentan debilidades normativas, ¿sí? No cuentan con muchas herramientas con las que sí cuenta Mérida, por ejemplo. Debilidades normativas y debilidades institucionales. Correcto. Hasta donde yo tengo entendido, Mérida sigue siendo el único de los 106 municipios que tiene un tribunal contencioso de lo municipal. Eso quiere decir que tenemos 105 de los 106, sí, sin contar la población que hay en cada uno de ellos, porque si nos vamos a población, pues la gran mayoría de los yucatecos tiene un contencioso municipal por vivir en Mérida, pero quiere decir que el 98%, 97% de nuestros municipios carecen de un procedimiento para analizar los actos administrativos, ver si adolecen o no de alguna irregularidad y ser sujetos de nulidad o anulabilidad. Claro. Es decir, no tenemos la institución, independientemente de que no tenemos el reglamento. Hay un vacío. Hay un vacío en 105 de 106. Y eso es no podemos pensar primero en un derecho global si no aterrizamos un derecho doméstico. Y la tendencia debe ser constructivista, un derecho administrativo de la luz verde, ¿sí? Es decir, un derecho que afronte la incertidumbre, que construya al paso, porque las administraciones públicas no se pueden quedar perplejas y no hacer. Y el año antepasado, cuando se realizó el Foro Iberoamericano, pues muchos abogados de Iberoamérica intuían o suponían que teníamos un derecho administrativo del mar muy fuerte porque tenemos 300 y tantos kilómetros de costa, ¿sí? O tenemos una cultura de prevención de desastres por el tema recurrente de los huracanes. Terremotos y huracanes. Pero existen estudios de carácter extrajurídico que demuestran que no en todas nuestras comunidades costeras existe esa cultura. Bueno, acabamos de tener el ejemplo en Guerrero. Claro, eso es trabajo de un derecho administrativo de la luz verde. Es decir, un derecho administrativo que no esté afincado solo en la lógica jurisdiccional. La lógica jurisdiccional es muy valiosa, pero va resolviendo caso por caso, ¿sí? Las decisiones de administración pública no pueden esperar los tiempos que son necesarios para que se dicte una sentencia, ¿no? Entonces, ahí es donde cobra sentido otras herramientas. La participación ciudadana, que ya ocurre en la realidad local. Las comunidades se reúnen para muy diversas situaciones, ¿no? Políticas, deportivas, etcétera, ¿no? Eso le pone la parte que a mí me gusta, la parte social al derecho administrativo, la responsabilidad social del derecho administrativo, donde muchas de estas políticas públicas o donde muchos de estos actos son porque existen ciudadanos organizados en temas particulares, medio ambiente, temas costeros, pesca, que han impulsado, que han reclamado, que han exigido, y posteriormente esto se convierte en una política pública, ¿no? Pero nace la preocupación, la idea, la diligencia, pues a veces nace de la sociedad civil organizada. Por eso preguntaba yo si debemos de tener algún vehículo jurídico específico para tener esa participación ciudadana, digamos, institucionalizada y no se tenga que dar
de facto, si es que existen liderazgos, porque pudiésemos pasar en alguna zona del país mucho tiempo sin que la sociedad se organice, Claro. levante voz, exige, y mientras tenga un conflicto con su autoridad administrativa que es vertical, que es tradicional y que no es proactiva. Si volteamos a ver la Constitución, habla de seguridad pública. Volteamos a ver la Constitución de Yucatán, habla de seguridad pública. Realmente ya no podemos hablar de seguridad pública. ¿Por qué? Porque tenemos el tema de derechos humanos inserto allá. Al hablar de derechos humanos inserto en el tema de seguridad pública, por lo menos teóricamente eso se convierte en seguridad humana, seguridad individual, ciudadana. Claro. ¿Sí? Entonces, hay un tema ya que necesariamente involucra a las personas y que, no lo deja solo en manos de las autoridades, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por la Un gusto. entrevista, muchísimas gracias por acudir a nuestro llamado, muchísimas gracias por el nivel de detalle en las explicaciones. Un gusto tenerlo por acá. Ha sido un honor, te agradezco y agradezco al doctor García Guante la posibilidad, la oportunidad de platicar estos temas que dan para mucho. Muchísimas gracias. Mucho gusto.